Hola David, encantado de saludarte. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué, Buenas tardes. qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de tu documental El hombre que pudo salvar a Michael Jackson por segunda vez. ¿Cómo surge la idea de hacerlo? Bueno, el nombre es realmente El hombre que pudo salvar la vida de Ah, Michael Jackson claro, por exacto, segunda vez. exacto. Pero es fácil confundirse porque con el nombre tan largo nadie lo recuerda. Pues eso, ¿cómo Y surge? sí, ¿cómo surgió, no? Me preguntabas. Sí. Sí. Bueno, pues fue curioso porque nosotros le conocimos. Yo tengo un local de ensayo Hmm. que tengo con mi grupo y entonces estábamos viendo el tablón de anuncios y vimos una cartela, una cuartilla que se anunciaba a Luisi que estaba buscando cantante japonesa para montar una banda. Y nos hizo mucha gracia el mensaje. Entonces ponía Luis y Toledo y ponía debajo compositor de Thriller, ¿no? Y nos hizo mucha gracia y entonces nos acordamos porque este señor en los 90 fue conocido, se hizo muchas entrevistas Sí, sí, sí. en aquella época de Crónicas Marcianas y Cárdenas y entonces me puse en contacto con él, bueno, le miramos los vídeos de YouTube, descubrimos su canción Exorcismo, que efectivamente se parece, nos hizo mucha gracia y nada, me puse en contacto con él, me fui a desayunar con él una tarde, le conté que podíamos hacer un documental de 1 hora sobre su vida, sobre su historia. Al principio él, lógicamente, dudó un poco en hacerlo porque, claro, la experiencia que había tenido este hombre en radio y en televisión había sido normalmente que se reían de su historia, ¿no? Hmm. Y le tuve que convencer que lo mío iba en serio, ¿no? Que yo iba a mostrar tal y como él cuenta la historia, ¿no? Y sin meterme a opinar, ¿no? Y hacer un homenaje a una lucha de 40 años de la persecución de la autoría de la canción Thriller, ¿no? Que en teoría es la canción más vendida en todos los tiempos, ¿no? Hmm. Y nada, llegamos a un acuerdo y nada, estuvimos, al final la producción fueron casi 7 meses. Ah, vaya, vaya. Sí, sí. ¿Y por qué, qué elementos considerabas imprescindibles que apareciesen en el documental? Mira, desde el minuto uno que me puse a hacer el guión y a preparar la entrevista bueno, las fotografías y todo, siempre yo quise contar un poco, bueno, todo el grupo de producción, nosotros quisimos Sí, contar el que todo el mundo puede defender la verdad que él cree cierta, ¿no? Mientras no hagas daño a nadie, tú puedes contar lo que quieras, ¿no? claro. Y además, este hombre que tiene unas pruebas, ¿no? Tiene pruebas de lo que está diciendo. Bueno, no sé si has visto el documental, supongo Sí, que sí, 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 que lo he visto sabes en que el filming, documental sí. se divide en dos partes. Entonces, la primera parte es un poco la lucha de la autoría de la canción y la segunda parte, bueno, es un poco, digamos que es una historia un poco interplanetaria, ¿no? Que Luisi vive dentro de él ¿Eh? y de su cabeza. Entonces, nosotros siempre quisimos que él pudiera contar libremente lo que quisiera y que el propio espectador opinara si es verdad o no, ¿no? Porque hay mucha gente que opina como él respecto al tema interplanetario y las conexiones entre las personas. ¿Eh? Por ejemplo, hay una anécdota que es como empieza el documental, que es que Michael Jackson y Luisi nacieron el mismo día, un 25 de agosto, ¿no? Hmm. Aunque a Michael Jackson le registraron 2 días después. Entonces, él está convencido que entre él y Michael Jackson hay una conexión más allá de esta vida, simplemente porque en la Tierra nacieron el mismo día, ¿no? Que aparte en el documental también se menciona lo del siglo X y tal. Sí, sí, sí. Bueno, esto es un pequeño spoiler, pero un pequeño o muy grande, pero digámoslo porque realmente es una de las partes Claro, hombre. más divertidas del documental y además a mitad del documental es el giro argumental, ¿no? Él consta que no solamente en esta vida se ha unido con Michael Jackson a través de la canción Thriller, sino que además en vidas anteriores, porque él cree en la reencarnación, en vidas anteriores ha coincidido con Michael Jackson, ¿no? En el siglo X precisamente, en España, además coincidió que los dos estaban en España, que la vida anterior fue en España y bueno, es una historia un poco larga de contar, ¿no? Es casi mejor que la Sí, gente que sí, nos esté tanto. escuchando mire el documental, sobre todo para que esta entrevista no dure 1 hora, ¿no? No aburrirles demasiado, por lo menos en exceso. Claro, claro. ¿Y cuál es el proceso de producción de un producto así? O sea, cómo se pone la primera piedra y cómo se le va construyendo este castillo? Mm. Bueno, ya sabes que aquí en España los proyectos independientes y de low cost pues cuesta mucho sacarlos adelante, ¿no? Al final, bueno, yo fui el creador del minuto uno de guión y de las conversaciones con Lucy previas a la entrevista y todo el archivo de búsqueda de internet sobre la canción Thriller y todo lo que va contando él, porque al final no olvidemos que han sido 40 años de que este hombre sigue con la lucha y bueno, y sigue Sí, sí. intentando que le den autoría. Y entonces, bueno, al principio fue un poco... Intentamos tirar por varios caminos, porque según vas conociendo a Luis, sí, te vas dando cuenta que no hay una sola capa en esa persona, que hay varias, ¿no? Entonces, yo al principio nada más quería contar lo que es la autoría de Michael Jackson, pero luego me di cuenta, claro, cuando me empezó a contar el tema de las reencarnaciones y de los planetas Hmm. y de la alineación de los planetas y tal, vi que se podía contar mucho más, ¿no? Que este hombre daba mucho más de sí, ¿no? Y bueno, yo la verdad es que no quería contar la historia
de un mentiroso, ¿no? Porque hay mucha gente que con este tema todo el mundo lo ha llamado mentiroso y que quiere sacar dinero, ¿no? Que no es nada cierto. Yo quería contar la historia de un tipo que ha luchado por sus principios, ¿no? Y además lo que dice él, ¿no? Dice que él duerme tranquilo todas las noches, que hay mucha gente que está más, quizás más cuerda, que aunque no me gusta utilizar esa palabra, pero está más cuerda que él y duerme peor por las noches. Este hombre es feliz, ¿no? ¿Y cuál es el camino que prevés para el documental? No sé si son festivales, televisiones, ¿cómo organizas este tema? Bueno, yo hice el documental y entonces hablé con la productora Vértice, con el magnífico Alberto Rull, Sí. y estuvimos hablando sobre el documental. Incluso la primera versión del documental no tenía nada que ver a esta, ¿no? Era un montaje, digamos, más personal, más metido en la intimidad de Luisi, y bueno, Alberto, el productor ejecutivo, me hizo unos cambios de guión muy apropiados, porque era como empezar más desde thriller, de ir más directamente al grano, un montaje más atractivo. Y entonces lo presentamos a Filmin. Bueno, Filmin nos ha tratado de maravilla y nos puso un estreno durante 2 semanas en la plataforma. Y ahora estamos con tema de festivales, concursos, que ya nos han cogido en varios. Y bueno, ahora con el tema, con la temporada que nos ha tocado vivir respecto al COVID, pues la cosa va bastante lenta. Ha habido muchos festivales que se han retrasado mucho, y incluso quisimos presentarnos a los Goya sin mucha alegría, porque nosotros no podíamos competir con grandes producciones. Pero bueno, la putada fue que nuestro documental dura 60 minutos y el límite de mínima duración de documentales son 70 minutos, ¿no? Nos faltaron 10 minutos. Entonces, para el próximo supongo que ya lo haremos a 70 directamente. Ajá. Bueno, sí, me comentaba Luis que se estaba trabajando en una versión de 70 minutos, ¿puede ser o no? Bueno, lo hemos barajado, pero al final a mí no me gusta, por presentarme a un festival, crecer la duración por crecerla, ¿no? O sea, el documental tiene que funcionar por sí solo, ¿no? Y, claro. Hombre, podríamos alargar, porque entrevista, bueno, ya conoces a Luis, bueno. Y ya sabes que podríamos tener una entrevista de 5 horas, ¿no? Pero alargar por alargar nos parecía excesivo, porque lo prioritario era no aburrir, ¿no? Y además creo que lo prioritario en todas las producciones audiovisuales o cualquier obra artística, que es no aburrir, ¿no? Entonces, si alargábamos 10 minutos más, al final el documental se iba a estirar y no merecía la pena. Preferimos dejarlo en 60 y que se viese por sí solo. Y de la gente que está viendo tu propuesta, o sea, ¿qué feedback estás recibiendo? ¿Así de conocidos, desconocidos? ¿Qué te va viniendo? Pues mira, en general, eso es muy buena pregunta esta, porque claro, al ser un tema un poco peleagudo, ¿no? Sí. Porque no todo el mundo le cree, incluso, bueno, le tachan de loco y demás. En general están cogiendo muy buena acogida, porque es muy curioso, ¿no? Y como te comentaba antes, como se divide en 2 partes el documental, tiene muy buen ritmo. Entonces la gente, cuando ve la primera parte, puedes dudar o no, y luego cuando ves la segunda dices, bueno, pues ahí le coges cariño a Luisi, ¿no? Digamos que le coges mucho cariño, y la gente lo que me está comentando es este tema, ¿no? Que al final es un personaje muy peculiar y muy cariñoso, ¿no? Porque el hombre en el documental se echa a llorar un par de veces, porque, bueno, lo está pasando muy mal con el tema este de thriller, ¿no? Y lleva tantos años. Pero en general está cogiendo bastante buena acogida. Además, es un tema que creo que es original, por el tema que este tipo de personajes, como te comentaba antes, en los 90 se trataba a estas personalidades de una manera de mofarse de ellos, ¿no? Sí. Y yo creo que por primera vez, o por lo menos yo no he visto algo anterior, es que cogemos a estos personajes desde el punto de vista serio, ¿no? Y melancólico, ¿no? De su vida a través de los años, ¿no? Esa lucha, ¿no? Yo, bueno, le entrevisté esta semana hace un par de días y bueno, lo que te comentaba, ¿no? Le haces una pregunta, o sea, le dices cómo estás y ya te empieza a soltar ahí matraca y me parece que la entrevista duró 1 hora y le hice solo 2 o 3 preguntas. Entonces, pero vamos, estoy convencido de ello. Si a mí me envía podcast por WhatsApp, o sea, me puede enviar audios de WhatsApp de 5 minutos tranquilamente, que yo aprovecho para desayunar, ¿no? Que digo, hombre, claro. La radio. Pero sí que es verdad que además tiene esa, tú lo conoces, o lo has conocido, esta intensidad al hablar, ¿no? Que te engancha, ¿no? Vaya. En el primer minuto y te quedas escuchándole, ¿no? Aunque te esté repitiendo la misma cosa 3 veces, ¿no? Y de cara a todas esas historias que tiene él, que se guarda, ¿tú crees que puede ser interesante seguir esta estela del documental con una segunda parte, o ya prefieres un poco dejarlo ahí y hacer otras cosas? Bueno, la idea, a mí me gusta. Alberto Rull, el productor ejecutivo, le llamó al género documental friki documentari, ¿no? Y me parece un género muy acertado, ¿no? Para este tema, porque
Bueno, nuestra idea que me preguntabas si una segunda parte y demás, quizás una segunda parte sea excesiva. Sí que es verdad que se quedaron muchas cosas en el tintero sobre la parte más del universo y más metafísica, si Sí, la sí, queramos sí. llamar así, y sí que podríamos llegar a hacer una segunda parte. Pero creo que hay muchas más historias que contar de otras personas, ¿no? Pero vamos, una segunda parte sí que podría ser factible, ¿no? En un momento dado. O en la edición de, no sé si de extras o algo así, que pareciera un poquito así. Porque se queda ese tema colgado de Marte y esas historias que va contando que sí que te apetece saber más de todo ese mundo. Sí, bueno, yo creo que también cuando ves una peli y demás, cuando te dan ganas de ver más, es que está en el tiempo justo, ¿no? Sí, sí, Si, sí, si es te verdad. quedas con ganas de más, es que está en el tiempo justo, porque a lo mejor si te muestro más de lo que hay y te quedas más, pues bueno, digamos que te quedas muy a gusto, pero si te dejamos ahí un par de cositas para que pienses, reflexiones y decir, bueno, habrá más, habrá contado más, yo creo que es el punto bueno, ¿no? De cuando se consigue un minutaje bueno. Ujú. Que por cierto, no sé si la has presentado al Festival Sitges o eso no lo contemplabas. Lo presenté y no nos cogieron. Oh, qué lástima, Son pues. estas cosas que pasan, pero además nos presentamos con mucha ilusión porque, bueno, yo creo que por lo menos tenía algo de fantástico el Sí, no, desde documental, ¿no? luego. Y fue una pena. Perdona porque tengo un poco bajito, no sé si Es que me he me apartado, interrumpes. es que me he Tú hablas apartado más ahora. alto que no me importa, ¿eh? Vale, Eh, continúo. Pues eso, presentamos a Sitges pensando que teníamos alguna posibilidad y bueno, pues no nos han cogido. Y de aquí reclamo además a los festivales que no nos cobren si no nos seleccionan. Joder, que al final que es una pasta presentarte a los ostras. festivales y cuando no eres seleccionado y ya has pagado, dices, joder, vaya chollo, ¿no? Vaya, no sé si montarme una empresa de festivales, porque joder, coño, yo entiendo que te cobren, pero una vez que te han seleccionado, no cuando para presentarte, ¿no? Porque entonces, claro, se pueden presentar cientos y cientos de documentales o de cortos y cogen dos y fíjate, ¿no? Todo el presupuesto que han podido ganar. Ostras, pues esto no lo sabía yo. Yo pensaba que era eso, que era a posteriori. No, que va, pagas para presentarte en muchos festivales, sobre todo en los grandes. Luego los medianos también te hacen pagar y luego los más pequeños, pues no. Y por eso tienen que existir los pequeños, ¿no? Porque además son en los festivales en los que nos juntamos todos los directores y podemos hablar sobre nuestros proyectos y demás, y sobre todo lo que más se habla en estas reuniones es de dónde sacar dinero, ¿no? Para poder producir esto, porque esto no te sale rentable. Tú haces este proyecto, pero lo haces por amor al arte. Realmente, económicamente, no sale a cuentas. Ujú. Y bueno, ya que has hablado del tema de proyectos, ¿actualmente en qué proyectos estás metido? ¿En cuál te vas a involucrar? Sí, bueno, yo ahora mismo estoy realizando un programa para Televisión Española, para la Ujú. 2, que es un Históricos Anónimos, que estrenamos a finales de enero, Ah, y invito a todo el mundo a verlo porque es un formato muy original, que es un señor que es de Jordi Econominas, que viaja en el tiempo y entonces visita acontecimientos españoles, pero te hablo desde el siglo V al siglo XIX, o sea, pasa por muchos siglos, por muchas épocas de España, y nos enseña a demostrar esas pequeñas personas que cambiaron la historia anónimamente, ¿no? Que no aparecen en los libros de historia, pero sí que tuvieron un papel fundamental en ella. qué bueno, qué bueno. ¿Y cuándo dices que es? Sí, ¿Cuándo se emite? se estrena, si no recuerdo mal, a finales de enero o a mediados de enero. Ya Qué bueno. me supongo que Televisión Española ha empezado a hacer promoción del programa en diciembre y estoy ahora mismo inverso en ese proyecto y me está encantando realizarlo. O sea que está siendo una maravilla ambientar todos los decorados con los actores y con el vestuario. Es muy bonito, un proyecto muy bonito. Qué bueno, pues estaremos atentos. Y ya para ir cerrando la charla de hoy, ¿qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? Bueno, pues a mí me gustaría que la gente viera el documental por la conclusión final, ¿no? Que al final todo el mundo puede defender sus propias ideas y no hay que mofarse de ellas. Sobre todo si no haces daño a nadie. O sea, yo puedo contar, puedo decir cualquier brutalidad que le puede parecer el de al lado, pero a lo mejor a mí me parece la brutalidad lo que cuenta el de al lado, ¿no? Y que hay que respetarse con las ideas, ¿no? Y este documental al final empieza con las definiciones sobre la verdad y acaba con la conclusión final, que es que cada uno tiene su verdad, ¿no? Y no por eso tenemos que reírnos de ella. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, ya, bueno, se me ha quedado el tema de la japonesa al final, ¿qué Sí, no pasó? tengo prisa, ¿eh? Me puedes preguntar todo lo que quieras. Al final el tema del anuncio, que el de la japonesa que buscaba, ¿cómo quedó? Pues mira, quedó que no encontró a nadie, Ah, de momento, pero yo espero que encuentre a alguien. Sé que está ahora Luisi buscando banda
y para hacer una pequeña gira por España con estas canciones y a ver si le sale bien el proyecto. De momento, vamos, hablé con él porque hablo con Luisi todas las semanas. De momento me ha dicho que no tiene banda, pero él sigue buscando músicos, está haciendo pruebas con músicos, cada mes prueba unos músicos y demás, y bueno, parece ser que ninguno se llega a entender con ninguno, pero no dudo que tendrá una banda próximamente para hacer su gira. Sí, bueno, aquí que invito también a todo el mundo a verla, claro. Sí, aquí se anunció bien diciendo que tiene 331 composiciones hechas y que cualquiera que la quiera, que van a medias, o sea que fácilmente. Bueno, lo que no te he contado, Rafa, es que en aquel anuncio que él se buscaba japonesa para cantar, que me supongo que sería por la estética, ¿no? Quería ser un nuevo John Lennon, y también ponía que ofrecía, pues eso, 360 canciones para regalar. O sea, que él solamente quería la autoría, el dinero que surge de las GAE, que él las ofrece gratuitamente, ¿no? Eso es lo que me comentaba, sí. Sí. Oye, otra cosa que me gustaría recalcar del documental, que Dinos. es una de las preguntas que me suelen hacer cuando la gente lo visiona, que es que este hombre que busca, ¿no? Que parece ser que cuando quieres que te reconozcan la autoría de una canción tan vendida, quieres dinero, ¿no? Y Luisi en ningún momento quiere dinero. En las cartas que le envía a Michael Jackson en 3 o 4 ocasiones, que yo las he leído y en el documental aparece en fragmentos, él nunca pide dinero, él siempre pide reconocimiento, ¿no? Sí. Que además, que Michael Jackson grabe 2 o 3 canciones suyas y ya con ese dinero que Michael Jackson pueda grabar, con eso ya se apaña él. Pero él no pide millonadas de dólares ni nada, ¿eh? O sea, él lo que quiere es el reconocimiento desde el minuto 1, ¿no? Y eso creo que engrandece la personalidad de este hombre. Es que sí, que hay esos los 2 puntitos que se emocionan en el documental, por eso, porque tiene esa espina clavada. Sí, total. El hombre, ya te digo, 40 años luchando por esto, ¿no? Y seguirá. Él tiene un canal en YouTube, te invito también a ver, y él explica detalladamente sus procesos de lucha, porque él estuvo en Estados Unidos hablando con los de Sony, se vino a España sin un duro porque el abogado que contrató allí le timó, desde España siguió luchando, luego cuando murió Michael Jackson el tipo escribió a la madre. Además, un dato curioso es que le escribió en español, que nunca lo entendí, que yo le preguntaba, pero Luis, ¿y cómo le escribes en español a la madre de Michael Jackson, ¿no? Pero decía, bueno, pues seguro que tiene un amigo que se lo traduce, ¿no? Que es una de las magias de Luisi, ¿no? Y entonces le escribió en español y a la madre para reclamar que ya que había muerto el hijo, pues que si podía un poco el reconocimiento oficial hacia Luisi y demás, ¿no? Porque además, como se habían conocido en la Edad Media, pues que él tenía datos que podía corroborar todo este tema. ¿El documental hasta cuánto está en filming? No sé cómo va el tema del... ¿Hasta cuándo? ¿Tiene alguna finalidad o...? Bueno, en un principio creo recordar que hemos filmado 1 año, pero bueno, si funciona el documental, pues estará más tiempo, claro. Además, invito a todo el mundo a entregar sus proyectos a Filmin y que ya los seleccione en la propia plataforma, porque la verdad es que apoyan a estos proyectos independientes y a los nuevos creadores, lo apoyan de una manera maravillosa. Es increíble, nosotros nos hemos llevado una sorpresa, porque cuando haces un contrato con una plataforma, normalmente suele ser un producto, que tiene que ser así, es un producto, manzanas, vendo manzanas y fuera, ¿no? Y Filmin al contrario, Filmin, bueno, incluso nos ha ofrecido portadas nuevas, porque la original decía que llamaba poco la atención, nos han creado una portada nueva, le han dado una publicidad excesiva, tanto por Instagram, por Twitter y bueno, toda la prensa que ha contactado con Filmin enseguida nos han llamado, oye, le paso tu contacto, no le paso tu contacto. Son maravillosos, de verdad, ¿eh? Y no lo digo porque me hayan cogido un documental, ¿eh? De verdad es que lo digo de corazón. Qué bueno. No, desde luego a mí me llegó la información a través de Filmin, o sea que hicieron buena publicidad en ese aspecto. Sí. Además es bonito que apoyen trabajos españoles y independientes. Es maravilloso, la verdad. Ojalá se hicieran 2 Filmins. Pues ahí vamos a votar eso, que hagan más filmes y que se aprueben muchos más proyectos pues de que gente con menos recursos, que no tiene tanto presupuesto para ir por todos los lados, pues que tengan ese huequecillo. Claro. Efectivamente. Tienen que abrir más huecos y ofrecer más, por lo menos algo de subvenciones para este tipo de proyectos, porque son proyectos que son muy duros sacarlos adelante, ¿eh? Al final se sacan, pero se sacan con los tiempos en los que no estás trabajando en otras cosas que te pagan la hipoteca. Pues genial, David, ha sido un placer charlar contigo, muchas gracias, muchos éxitos, y aquí en Radio San Vicente tienes tu casa. Perfecto, pues muchísimas gracias. Si quieres disfrutar de un ejemplar de inmediato de la claqueta metálica, es tan simple como escribirme un comentario en el vídeo.